¿Qué tal? Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Rumbaut, soy Senior Associate en Orange Ventures, parte de Orange Investments. Bienvenidos a la 12ª edición de los live sessions por Orange Academy. El tema de hoy será inversión estratégica en startups PropTech, apoyándonos en real estate corporate venturing. El día de hoy tenemos dos invitados que queremos mucho y apreciamos mucho, tienen mucho expertise en este ámbito. Estamos acompañados por Sebastián González, él es el Head of Innovation en Guaira, nos acompaña desde Chile, y Rubén Fratini, Senior Partner de Orange Latam Unit desde Argentina. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Hola Listos para, Roberto, y desde Chile, listos para ya. muchas gracias por la invitación. Rubén. Sí, ahí estoy. No tengo habilitado el video, Roberto. Ahí está. Excelente. Ahora sí, pero todo muy bien. Bienvenido. Pasan las mejores familias. Así es. Listo. Pues Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. permito hacer a Rubén su introducción y pasamos a la dinámica de preguntas con los Ok, panelistas. bueno, entonces voy a hacer la Gracias. introducción de la pantalla. Ahí estamos ya conectados. Por lo que estoy viendo, todos me ven, están viendo bien la pantalla, ¿correcto? Así es, Rubén. Así que, bueno, básicamente, primero es una gran oportunidad tenerlo a Sebastián. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, hemos estado participando en algunas de las ponencias de PropTech Latam y lo he conocido en Chile hablando sobre el ecosistema. Es un gran defensor y un gran conocedor de lo que es el ecosistema de startup en general, así que tenerlo a él, más allá de que hoy sea Guaira, ¿sí? Y ojalá siga siendo Guaira mucho tiempo más, es una persona que conoce profundamente el ecosistema en Latinoamérica. Básicamente lo que voy a hacer como una pequeña introducción para después escuchar la presentación de Sebastián y atento a lo que hemos recibido de consultas en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que venimos haciendo desde Orange Venture? Básicamente, Orange Venture es la nueva unidad que tiene Orange, que está enfocada específicamente a la generación de valor mediante el desarrollo de proyectos estratégicos. Algunas de las novedades que podemos traer en este corto tiempo de vida que tiene Orange Venture, o sea, si bien Orange tiene 15 años, las 5 unidades que hoy rigen el funcionamiento de la corporación, o del hub Orange, como lo solemos llamar, Orange Venture entró como una unidad de disrupción. Básicamente es la unidad estratégica que busca, entre otras cosas, fomentar la educación ejecutiva, de allí que tenemos esta tarea no diría titánica, pero sí muy interesante de hacer las curaciones de las ponencias que estamos presentando. Llevamos 12 sesiones ininterrumpidas de los live sessions, lo cual para nosotros es un orgullo porque queremos abrir un poco la mente y entendemos que con formación ejecutiva se hace mucho más fácil contar hacia dónde puede ir el negocio. Dentro de las novedades que me gustaría, para aquellos que nos han seguido durante todas las sesiones y después las que nos van a ver en el video, nosotros básicamente tenemos el programa de Orange Academy, que es la parte ejecutiva 100%, donde hacemos los temas de información, de educación educativa, lo hacemos en el mundo offline y ahora lo llevamos al mundo online. Estamos haciendo el programa de Real Estate Game. Esto nos abre la posibilidad de llegar a muchos jóvenes entusiastas, a muchas compañías que quieren ver el tema de la innovación. El segundo punto fundamental para nosotros es el tema de invertir y encontrar startup. Ahora ya venía invirtiendo en startup en el mercado desde hace 3 años, tal vez con necesidades puntuales y empezando a conocer el mercado. Por eso con la parte del corporate venturing específicamente queremos empezar a encontrar y apoyarnos en el desarrollo de algunas unidades. Y lo nuevo que voy a hablar es que ahora acabamos de incorporar el Innovation Center. Nos hemos dado cuenta de la imperiosa necesidad de trabajar con innovación abierta, de empezar a escudriñar o mirar qué ocurre en los ecosistemas y en otras industrias. ¿Sí? La vez pasada hablamos Mercedes-Benz, hoy se quiere transformar en una compañía que hable de movilidad,
no va a ser no va a ser una compañía que haga autos, sino que es una compañía que va a ir a movilidad, y estamos hablando de una de las compañías más grandes que existen, de la compañía número 1 de venta de autos, pero ya están empezando a mirar soluciones de movilidad, y nosotros creemos firmemente que el real estate debe ir hacia un real estate inteligente. Lo estamos llevando a que sea un RIAS, un Real Estate as a Service. De ahí también este acercamiento con Guaira, que después Sebastián un poco lo va a ampliar, pero la idea es que vemos que con un Innovation Center no solamente vamos a ayudar a las personas que trabajen con Orange o dentro de Orange, porque también estamos pensando en nuestros proveedores y aliados estratégicos, sino que también vamos a seguir incorporando nuevas metodologías de educación, nuevas técnicas para poder educar a distancia. Evidentemente, Crunchbase en el último informe muestra que la educación a distancia son las startups que más negocios van a estar generando. Y finalmente, entendemos que este tema de la pandemia ha producido una reformulación de los temas de cómo hay que diseñar los proyectos, las inversiones, y esto nos va a llevar también a algunas alianzas estratégicas que estaremos anunciando en breve, con grandes estudios de arquitectura que nos van a aportar su conocimiento, con pensamientos disruptivos, para empezar a entender cómo hacemos un real estate más acomodado a los tiempos que nos tocan vivir. Estas son las 3 unidades que manejamos desde Orange. Entonces, desde Venture, creemos que hay bastante como para conversar en estas 12 sesiones. Ya hemos llegado casi a los 3.000 contactos que nos estamos generando nuevas relaciones, y encontramos que esta es una iniciativa muy, muy importante. Básicamente, todo esto lo basamos en que tenemos ya experiencia en invertir en startups. Hemos estado trabajando, o estamos trabajando desde hace 7 años con el TEC de Monterrey, quien nos está aportando. Tenemos una cátedra justamente para hablar del tema del último año de arquitectura, para mostrar cómo se hacen los negocios en real estate, y 15 años de trayectoria sin considerarnos que somos los número 1, ni tampoco es un tema de número. Creemos que lo que hay que aportar es al mercado, ser abiertos. Somos una compañía que nos interesa compartir y generar innovaciones disruptivas y abrirlas al mercado, y es parte del origen de esta unidad de negocio. Básicamente, como Venture, creemos que podemos informar e involucrarnos en las tendencias del mercado, tenemos la educación ejecutiva, estamos integrando un equipo multidisciplinario, vinculando gente a través del Git Economic de Colombia, de Perú, de Chile, de México. Estamos mirando también gente en Europa. Estamos con los mercados en México, en Costa Rica, estamos entrando con una oficina en Colombia, Panamá próximamente, Perú y Chile también están en el radar. Somos muy proclives de crear alianzas estratégicas, y estas son cosas que vamos mostrando con resultados. Y lo que más nos interesa también es esta posibilidad de comenzar a incorporar startups que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de trabajo, incorporando un pensamiento disruptivo e innovador. Y al final del camino todo esto se condensa en un gran expertise de un equipo multidisciplinario de casi 150 colaboradores, que de una u otra manera están trabajando para que Orange pueda transformarse en una compañía que agregue un aire fresco. Hay gente que a veces nos considera como desarrollistas. Nosotros no somos un desarrollista, somos una compañía que integra toda la industria en todo sentido. Somos contratados por Family Office, hacemos alianzas con otras compañías para desarrollar el negocio, y lo que vemos desde Venture es una oportunidad infinita de amplificar los negocios. En la parte en líneas generales, ahí no estoy pudiendo cambiar el slide. Ahí está, ahí cambió. ¿Cuál es un poco la visión? Impulsar innovaciones y conocimiento en el real estate. Queremos ser generosos en esto, estamos abiertos a todo tipo de consulta. ¿Y cuál es el objetivo principal y el motivo también de esta charla? Queremos impulsar el primer corporate venture de PropTech en Latinoamérica. Como dice nuestro CEO y founder de la compañía, es muy importante impulsar el ecosistema PropTech, abriéndole el paso a nuevas startups. Vemos muy buenas ideas, escuchamos a muchos jóvenes entusiastas, estamos viendo últimamente mucha disrupción en el PropTech. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Europa, y es muy bueno estar liderando esto con jóvenes mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, también brasileños con los que estamos hablando. Básicamente, ¿cómo vamos a hacer esta movida, esta situación?
Muy bien. Lo que vamos a hacer es tratar de estar antes de la movida con 3 iniciativas básicas. Lo que queremos es estar delante del juego, siendo líderes para impulsar, conocer más startups y generar un impacto y una huella muy fuerte en el mercado. También nosotros nos hemos puesto la condición de acelerar nuestras capacidades y lo que buscamos es crear nuevas ofertas a partir de crear nuevos modelos de negocio que generen nuevos ingresos. ¿Cómo vemos el futuro de la inversión? En líneas generales, creemos que las compañías de real estate tienen que convencerse de eso. Creemos que nosotros con alianzas o acuerdos como los que estamos impulsando con Guaira, vinculándonos, tenemos que impulsar por lo menos 3 áreas. Innovación en los procesos de real estate o de la construcción en general. Buscamos herramientas de recursos humanos. Si alguna de las startups que nos están escuchando están en estos sectores, estamos atentos. Si hay otras compañías de real estate que quieren también nutrirse de nuestro conocimiento, bienvenido, o si creen que nos pueden aportar, bienvenido también. Pero lo que queremos es hablar de innovación a través de mejorar los procesos de la industria, innovar encontrando nuevos productos para la industria e innovar en los canales de distribución. Hoy estamos llegando a todo el mundo a través de la tecnología, no nos estamos viendo tal vez tanto en reuniones presenciales, y con esto yo quiero ir cerrando como para poder ir dejando el espacio a Sebastián. Este es el espíritu que tenemos desde Orange, y aquí atentos a escuchar toda la visión que tiene Sebastián y su experiencia desde Guaira. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Sebastián, te permitimos hacer tu introducción de parte de Guaira. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Obviamente que desde Guaira siempre hemos sido muy abiertos, no solo de colaborar con el mundo emprendedor, sino que colaborar, ¿cierto?, con todos los partners que están en el ecosistema, ya sean públicos, privados, del mundo académico, etcétera, porque entendemos que lo que se necesita en estos momentos y este año, ¿cierto?, en esta época, por sobre todo, es apertura y colaboración, porque creo que es la única forma de acelerar, ¿cierto?, los procesos de cambio que como organización y como sociedad tenemos que alcanzar. Entonces, un poco esa reflexión también es algo que nosotros tratamos de siempre llevar a la práctica. En particular, desde Guaira yo llevo el tema de alianza, ¿ya? Así que además que tengo que practicarlo permanentemente porque es parte de mi rol, de mis funciones, y de alguna manera es también lo que a mí en un tema súper personal me gusta, ¿cierto? Esto de crear cosas nuevas con terceros y ir desarrollando proyectos es algo que al menos a mí me apasiona mucho. Entonces, feliz de estar acá, agradecerles la invitación y les quiero contar como bien breve, tengo una presentación, pero a mí cuando lo hablamos con Roberto, con Rubén, fue como, mira, a mí me gusta más esto como de ir conversando, de ir sacando quizás las cosas que de repente no están en una presentación y que a veces son mucho más valiosas. De todas maneras, les voy a compartir un poco muy breve un resumen de lo que hacemos y por qué estamos acá y por qué creemos que esto también es muy valioso para el mundo PropTech, ¿cierto? Que en los últimos años ha tomado mucho más fuerza, como otras industrias que hoy día están en este proceso, ¿cierto?, de transformarse. Y quizás lo primero que les quiero contar es precisamente este como leitmotiv que tenemos nosotros de las empresas que hoy día no sean capaces de cambiar, de adaptarse y de reinventarse de manera rápida, probablemente no van a sobrevivir, ¿ya? No voy a entrar en los lugares comunes, pero ya hay tantas historias de los blockbusters, de los Kodak, y que se han hablado tanto ya que yo creo que estamos súper claros que esto no es una amenaza, sino que ya es una realidad. Es donde aparece una oportunidad súper fuerte de una temática que se ha ido dando en los últimos años con mucha más fuerza en América Latina. En el mundo se viene dando hace mucho tiempo, o sea, no es un tema nuevo, que es esto que nosotros llamamos que las empresas grandes, que son los incumbentes, que son los que hasta el momento han dominado los mercados, tienen que empezar a mirar otras formas de trabajar para mantenerse competitivos. Y esta analogía que usamos nosotros, que es el elefante, ¿cierto?, que es la gran corporación, tiene que aprender a bailar con las gacelas. Y las gacelas son las startups, ¿cierto? Ahora, esta analogía tiene como muchas miradas, ¿cierto? El elefante es una organización grande, fuerte, ¿cierto? Muy fuerte, muy pesada, pero a veces no tiene tanta agilidad, ¿cierto? Para no decir directamente que muchas veces es lenta. Y en cambio, las gacelas son organizaciones que pueden, ¿cierto?,
moverse muy rápido, que pueden cambiar de dirección de manera rápida, que tienen velocidad, etcétera, dinamismo, pero también son organizaciones frágiles. Y cuando hablamos de bailar sin pisarla, es que muchas veces en estas relaciones, cuando no tenemos mecanismos para vincularnos que son efectivos, a veces queriendo colaborar, terminamos pudiendo perjudicar, ¿cierto?, a esta casera, ¿cierto? Por eso es importante aprender a bailar sin pisar, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco de cómo eso ocurre en la práctica. Y esto fue algo que nosotros como Grupo Telefónica, yo soy parte de Wayra, pero Wayra es parte de Grupo Telefónica, ¿cierto? Una compañía multinacional que tiene operaciones muy fuertes en Europa, en el rubro de las telecomunicaciones y la tecnología, pero también operaciones fuertes en América Latina. Y creo que eso es algo que a nosotros nos motivó mucho, porque veíamos, qué sé yo, hace 10 años atrás, en Estados Unidos, los grandes hubs en Israel y en el mismo Europa, los ecosistemas de innovación se estaban desarrollando de una manera muy dinámica, pero América Latina se estaba quedando atrás. Y cuando lanzamos Wayra, no había muchos referentes en la región, y lo que dijimos es, vamos a transformarnos en un conector entre el mundo tecnológico, ¿cierto? Este mundo startup, y lo que está pasando o lo que debería pasar en nuestro negocio, ¿cierto? Cómo nuestro negocio se va a transformar y qué es lo que están haciendo las startups para eso. Entonces, este es un poco, más que una declaración, es como un anhelo. Nos gusta decir que somos o aspiramos a ser el hub de innovación abierta más conectado, global y tecnológico del mundo, y acá hay 3 características que creo que lo hacen clave esta declaración. Lo primero es el conectado, ¿cierto? Porque sabemos que esto no se puede hacer solo. Global, porque sabemos que la competitividad en términos de innovación y del desarrollo de los negocios y del cambiar, ¿cierto? Es una competitividad global. No lo podemos pensar de una manera restringida a una región o a un país. Y tecnológico, porque a nosotros nos mueve la tecnología. O sea, somos una empresa de tecnología que trabaja por la tecnología. Y acá contarles cómo estamos organizados. Tenemos principalmente 3 verticales o iniciativas fuertes del área de innovación, y creo que la más importante o la que tiene mayor trayectoria es Wayra, y básicamente Wayra es esta interfaz, ¿cierto? O esta API que decimos nosotros, que conecta el mundo emprendedor con el mundo corporativo. ¿Okay? Algunos de nuestros resultados, quizás muchos de ustedes ya conocen el trabajo de Wayra. Llevamos desde el 2011 operando en América Latina. Comenzamos como una aceleradora de negocios digitales. Hoy día nos vemos mucho más como un corporate venture capital en el mundo, en etapas tempranas, para el mundo digital. Hemos invertido en unas 500 startups. De esas 500, unas 160 trabajan hoy día con Telefónica. ¿Ya? Nuestra mirada es, vamos a apostar por invertir, pero también vamos a apostar por desarrollar negocio. Entonces, tenemos como esta dualidad de que somos inversionistas, pero además nos gusta hacer negocios con esa startup y agregarle valor al negocio de nuestra empresa madre, que es Telefónica, obviamente. Y aquí algunos números, tenemos buenos retornos financieros, pero quizás lo más importante es entender qué hacemos. Lo principal, o una de nuestras primeras funciones, es que tenemos un músculo para hacer scouting y buscar startups disruptivas en todos los mercados que tengan relación con lo digital. Y eso es interesante porque a pesar de que entendemos muy bien las industrias, nuestra industria principal no es en el fondo ni el agro, no es ni el tema PropTech, ni es el tema minería, sino que de alguna manera nosotros somos transversales. Nos gusta decir que somos el pegamento tecnológico de las industrias. Lo segundo es que somos inversionistas también, invertimos hasta tickets de 250.000 euros, y cuando digo hasta, es porque ese ticket va a depender mucho de la oportunidad de inversión o de lo que queramos hacer con esa startup, y pueden ser 50.000, 100.000 y eventualmente podrían ser 250.000. Lo tercero que creo que es importante es como esta otra parte del cerebro, que yo decía, oye, tenemos una parte inversionista y otra de desarrollo de negocio. Y a ese desarrollo de negocio le llamamos el fit. Cómo tú tomas una startup y la transformas en una oportunidad para agregarle valor a la compañía a la que representas, que en este caso es Telefónica. Y luego otras que tienen mucho más que ver con cómo nos relacionamos con el ecosistema, ¿cierto? Que son los puntos 4, 5 y 6, y que de alguna manera entran dentro de lo que a mí me toca hacer, ¿cierto?
una de las principales quizás verticales de trabajo para nosotros es que trabajamos con otras compañías que tienen programas de innovación abierta y les ayudamos con métodos, ¿cierto? Un método que hemos desarrollado en base a la práctica, en realidad no es un método teórico, para hacer innovación abierta en muchas industrias que no necesariamente son las industrias de las telecomunicaciones. Yo les decía que en los puntos 1, 2 y 3 hemos invertido en muchas startups a nivel global y principalmente en Latinoamérica. Y en el caso de Latinoamérica, un poco este es como el espectro de empresas con las que hoy día estamos trabajando, ¿ok? Tenemos cerca de 150 startups muy interesantes en América Latina que hoy día operan, que hoy día en muchos casos son líderes de sus industrias y en cosas tan diversas como educación, fintech, data analytics, e-commerce, logística, etcétera, ¿ok? Y aquí viene la pregunta rápido. Bueno, ¿qué tenemos en PropTech, cierto? Tenemos algunas inversiones interesantes en PropTech que están disponibilizadas dentro de este mapa, ya sea en soluciones de negocio o en otras, pero de alguna manera la vertical PropTech no la hemos diferenciado como tal, sino que ha ido, en el fondo, apareciendo de manera un poco más disgregada en nuestro mapa, ¿ok? Entonces yo diría, debemos tener unas 5 o 10 startups ligadas al sector PropTech, directo o indirectamente, pero distribuidas dentro de este mapa, ¿ok? Y así como trabajamos de la mano con startups, trabajamos de la mano con otros corporativos, y esto es un poco las alianzas que hemos desarrollado. Y en el fondo, quizás como, ¿por qué empezamos a trabajar? Y me estoy adelantando quizás a la pregunta, ¿por qué trabajamos con otros partners haciendo innovación abierta? Porque entendíamos que había una oportunidad de hacerlo, que nuestra compañía de alguna manera trabaja ya proveyendo soluciones tecnológicas a las empresas más grandes de la región y que de alguna manera entendíamos que esto podía mejorar mucho más el éxito no solo de nuestras startups, sino que también de las cosas que hacemos con Telefónica, ¿ya? Entonces, les voy a contar rápido cuál es nuestro enfoque de innovación abierta. Creamos una especie de spin-off o un programa dedicado a trabajar los temas de innovación abierta con terceros y les voy a contar un par de casos, bien rápido. Lo primero, y esto es como un poco de contexto, es que el Corporate Venture Capital, que es la inversión de capital de riesgo que viene de una gran corporación, o sea, no de un fondo, sino que de una gran corporación, es un fenómeno que a nivel global ha estado creciendo mucho. Yo diría que ha crecido en términos de deals unas 5 veces en los últimos 5 años. Y si ustedes fijan en el gráfico, el año 2014 menos del 10% del financiamiento de Venture Capital global venía de parte de corporaciones, y ya el 2019 eso llegó al 25%. O sea, estamos hablando de que casi se triplicó en muy poco tiempo ese volumen. O sea, una de cada 4 dólares que se invierten en Venture Capital a nivel global viene de una gran corporación y ya no viene solamente de un fondo. Entonces, es súper interesante como fenómeno, pero ahí la pregunta es, bueno, ¿esto es un fenómeno global o es algo que afecta a América Latina de una manera particular? Y claro, la mala noticia es que cuando nos hicimos esa pregunta, yo diría el año 2016, 2017, la respuesta es no sabemos, porque en realidad no hay información de lo que pasa en América Latina. Y ahí en el fondo tomamos quizás la decisión, y yo creo que es una decisión que mirada en retrospectiva, fue una muy buena decisión de crear o impulsar la creación de un ecosistema de corporate venturing en América Latina. Y creamos este corporate venturing LATAM, que al final del día lo que trata de hacer es agrupar a empresas que hoy trabajan con startups, ¿ya? Grandes corporaciones de la región que hoy día trabajan con startups y que de alguna manera brindan oportunidades para incrementar el impacto de las cosas que estamos haciendo. O sea, que podamos con ellas coinvertir, que podamos hacer programas verticalizados y generar mayor valor en una industria en particular. Y en particular lo que nos propusimos es que el corporate venturing en América Latina cada año fuera aumentando más. O sea, que pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Este año logramos que, qué sé yo, 15, 20 nuevas empresas empezaran a trabajar con startups, porque sabemos que eso es fundamental para el ecosistema, ¿ya? Y creamos un marco para que eso ocurriera. Lo primero que hicimos fue decir, ok, tenemos que ser capaces de medir la actividad de corporate venturing y creamos reportes de corporate venturing que hoy día hemos lanzado 3 y tenemos un par más en camino, pero de alguna manera ponen datos duros sobre lo que está pasando en América Latina en términos de corporate venturing e innovación abierta entre startups y grandes empresas. Hemos creado
instancias de difusión de conocimiento, hacemos también webinars, participamos como invitados, en este caso, en webinars de nuestros aliados. Y finalmente todo esto vive en una especie de site que desarrollamos, que es Corporate Venturing Latam, que algunos de nuestros partners generar instancias para vincular efectivamente a estas grandes empresas con las startups que están circulando en América Latina. Aquí un resumen de los reportes que hemos lanzado. Hemos lanzado 2 reportes regionales y un reporte exclusivo de Colombia. Nos encantaría hacer, por ejemplo, uno de México. Estamos en camino a hacer uno en Perú. Y creo que eso le da mucha potencia porque de alguna manera pone evidencia en que esto es un fenómeno real y que no es algo que quizás está en el imaginario y que no tenemos datos para poder justificar lo que hacemos. Y finalmente, contarles que dentro del marco de Corporate Venturing Latam y de lo que hacemos en Guaira, creamos un área de partnerships donde, como ya les había contado, trabajamos innovación abierta con aliados, con un método propio que de alguna manera resume toda la experiencia que hemos tenido desarrollando todos estos proyectos y que hoy día está disponible para partners que quieran trabajarlo en conjunto con nosotros. Y un poco haciendo la analogía a lo que decía Rubén, nuestra visión es tener un modelo de Corporate Venturing as a Service que permita, de nuevo, que esto crezca, que esto genere un impacto en el fondo en el mundo startup que sea diferencial y que de alguna manera, no sé, en 4 o 5 años más, miremos hacia atrás y digamos, mira, ¿sabes qué? Gracias a que hoy día las grandes empresas desarrollan innovación abierta con startups, pudimos generar un impacto mucho mayor en el ecosistema, pudimos disponibilizar nuevos recursos de capital de riesgo para los emprendedores y de alguna manera logramos superar, ¿cierto?, esa barrera de que América Latina sea un hub relevante para estos temas a nivel global. Aquí en algunos casos hemos desarrollado programas con empresas de diversas industrias, desde el sector financiero hasta temas de movilidad y salud, y eso quizás lo que más que entrar en el detalle de los casos, yo diría que es el corporate venturing atraviesa todas las industrias, en todas las industrias hay casos, en todas las industrias hay oportunidades, y esto es algo que deberíamos empezar a considerar de una manera mucho más profunda y mucho más seria de aquí en adelante. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante toda la trayectoria que traen desde Guaira y la visión. Pues, me gustaría profundizar un poquito sobre los temas que abarcaste. Primero que nada, me gustaría comenzar con lo básico, ¿verdad? ¿Cómo definirías, si me puedes ampliar un poco tu visión, lo que es Corporate Venture o Corporate Venture Capital? Ok, a ver, mira, muy buena la pregunta porque de alguna manera queda como muy implícito en la presentación, pero Corporate Venturing en particular es un área dentro de todo lo que es innovación abierta. No quiero como irme como a definiciones tan teóricas, pero en general existe la innovación abierta, que es los mecanismos que utilizan las organizaciones para innovar en conjunto con otros, ¿cierto? Entonces, tú puedes tener una empresa colaborando con una universidad o un gobierno vinculándose con una universidad, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú innovas con recursos que son y con talentos que son de fuera de tu organización, estás haciendo innovación abierta. Y dentro de la innovación abierta, en particular el corporate venturing es los mecanismos que utiliza una gran empresa o una empresa establecida, ya no digamos una mega corporación, porque también puede ser una mediana empresa, pero son los mecanismos que utiliza una gran o una mediana empresa, una empresa establecida para vincularse con una startup tecnológica. ¿Ya? En particular es eso, es cómo tú mezclas empresas establecidas con startups para crear valor. Eso es corporate venturing. Y dentro del corporate venturing existe una serie de mecanismos. Uno de esos mecanismos es la inversión, que es el corporate venture capital. Pero hay otros, ¿cierto? Montar una aceleradora corporativa, un innovation lab, crear un desafío de innovación, un modelo tipo venture builder o venture client, de ahí hay definiciones para compartir todo el día, pero yo te diría que existen al menos unos 8 o 9 mecanismos formales identificados que utilizan hoy día las grandes empresas para vincularse con startups. Desde temas que son más de entender cómo funciona el mundo startup, o sea, son como más de acercarse y quizás con un enfoque más de aprender, hasta mecanismos más sofisticados como empresas que montan sus propios fondos de inversión e invierten, por ejemplo, como lo hacemos nosotros desde Guaira,
y otras que se compran, ¿cierto? La startup completa en un formato mucho más quizás agresivo desde el punto de vista de la inversión y que buscan capturar el valor de esa startup y darle un valor un poquito más amplio al corporativo que lo está absorbiendo, ¿cierto? Y ahí tenemos casos también súper interesantes que han ocurrido en América Latina. Ahora, yo creo que, y solo para destacar el punto, el corporate venturing existe de nuevo, hace muchos años. Ayer estuve en una charla y de alguna manera se decía, oye, pero si esto no es nuevo. Efectivamente, el corporate venturing y el corporate venture capital en Estados Unidos, en Europa, lleva mucho tiempo. Y tuvo una primera ola explosiva, ¿cierto? En la época previo a la explosión de la burbuja.com. Pero yo te diría que esto en América Latina hasta hace 3, 4 años era un fenómeno totalmente desconocido. Y creo que lo valioso de tratar de incorporar esto en el lenguaje de todos es entender que esto es un fenómeno en el que América Latina se debe meter con mucho más fuerza y las empresas latinas se deben meter con mucho más fuerza. Yo creo que ese es el desafío. Excelente, Sebastián, Bien. muchas gracias. Y pues aquí vemos que hay como dos fases o dos partes en un ecosistema de corporate venturing. Tenemos el corporativo y tenemos la rama tecnológica de las startups. Aquí quiero ir contigo, Rubén. ¿Qué nos puedes platicar sobre el ecosistema de PropTech como una de las verticales en Latinoamérica? Bien. Antes, una frase que dijo Sebastián, y antes de las .com. Hoy uno de los grandes venture capital, o los corporate venturing, perdón, que existen es Intel, la compañía de procesadores. Ya llevan 865 exit y han invertido y han educado, hoy existe Intel Capital. Entonces, como dice Sebastián, para entrar en tema del tema PropTech, ¿cuántas oportunidades existen? Siempre miramos los Estados Unidos, hace 20 años que vienen haciendo el Corporate Venture Capital, y cuando hoy miraba la presentación de Sebastián, digo, es una gran puerta, porque de todas las que tiene Guaira en Latinoamérica, de las 160 que estaban marcadas ahí, como decías tú, Sebastián, hay 4 o 5. Entonces, cuando miramos cómo está el ecosistema en Latinoamérica, primero lo vemos como una gran... Justamente decía, hay un gran océano de oportunidades. Tu pregunta, Sebastián, tu pregunta, Roberto, era específicamente qué veíamos con el tema de las startups. Vemos que hay una gran oportunidad. Estamos mirando varias startups en el último tiempo. Empezamos a notar que muchas startups son demasiado incipientes. Cuando uno mira lo que ocurre con el sistema de PropTech en Estados Unidos, que ya van por las 2.000 startups, 2.100 startups existentes, y ven los números de Coinbase o de otros grupos, la verdad es muy grande la inversión. Latinoamérica, lamentablemente, es muy poco. Fíjense en Guaira, solamente en Latinoamérica, de todo perfil tiene 165, y el PropTech hoy apenas está en los 370, incluyendo Brasil. ¿Sí? Algunos números nos alcanzan a pensar que por lo que estamos investigando y por las startups que estamos hablando, podríamos llegar, por ejemplo, mercados que no hemos estudiado ha sido Centroamérica, y nos estamos empezando a encontrar como Orange una gran oportunidad. Empezamos a encontrar muchas startups PropTech en Centroamérica, y sinceramente creemos que hay todavía paño como para llegar a encontrar mucha disrupción. Pero hoy, Roberto, estamos muy bajos. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que se vuelva a sumar la gente. Estamos muy bajos comparado. UK solo tiene casi 800 startups. Brasil tiene 265. El resto se divide: México, que tiene 60, Colombia, Chile, Argentina, y piensen algo, ¿no? A ver, no sé si esto Sebastián me refuerza un poco. Chile es uno de los grandes impulsores con la inversión institucional, como la Corfo, como Startup Chile, y aún así el ecosistema PropTech, no sé cuán amplificado o difundido está dentro del sistema, ¿no, Sebastián? ¿Sebastián? ¿No está Sebastián? Acá estoy. Ah, está, acá estás. Sí, estoy. Ok. No sé si compartías, ¿no? No sé si tiene tanta amplificación también las startups PropTech en Chile, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí lo importante es que hoy día, hasta ahora, los mercados no han sido suficientemente profundos, ¿ya? Esto necesita como densidad de actores para que de alguna manera, a ver, lo que uno dice, bueno, a ver, esto se va a desarrollar push o pull, un poco esa es la pregunta, y es, esto se va a desarrollar
porque lo empujemos desde la política pública, porque de alguna manera nos organicemos, y yo creo que sin tener como esta como bolita de cristal para saber cómo viene el futuro, lo que ha ocurrido en las industrias que han impulsado el corporate venturing de mejor manera han sido impulsadas más por la demanda. O sea, lo que pasó en el caso FinTech. Fueron los bancos los que se vieron obligados de alguna manera a reaccionar, ¿cierto?, a este fenómeno, porque todo el tema de digitalización empezó a cambiar o a generar nuevos modelos de negocio que los bancos no estaban considerando y que empezaron a ser una amenaza. Y eso fue lo que empezó a traccionar mucho más que hoy día los bancos, y eso es lo que pasa hoy día en América Latina. La mayor parte de los grandes bancos o empresas de la industria financiera tienen programas con startups porque entienden que tienen que hacerlo porque hay una amenaza. Entonces, lo que va a traccionar el tema PropTech, al menos en Chile, es que de alguna manera los actores que están en el mundo tomen decisiones para poder empezar a mirar startups y de alguna manera se genere esa demanda. Y esa demanda tiene algún tipo de articulación. Yo sí veo que al menos en el sector Construtech, y que tiene relación, pero estrictamente no es lo mismo, se está generando una especie de hub ahí con eso en Chile. Eso en Chile. Se está generando ahí un mini hub y están empresas como Maciza, Echeverría Izquierdo y articulados por la Cámara Chilena de Construcción. Están tratando de juntarse y generar cosas juntos, buscar startups, compartir portafolio, y eso creo que es una súper buena forma de empezar a generar en el fondo un poco industria y articular en el fondo que haya startups que empiecen a mirar este tipo de partners como partners un poco más serios. Entonces, en el mundo PropTech creo que el desafío es el mismo. Es cómo empezamos a buscar actores que hoy día se motiven por hacer esto de una manera seria y logramos articularnos para empezar a generar en el fondo masa crítica, por decirlo de alguna manera. Ok. Roberto. Excelente, muchas gracias, Sebastián. Y bueno, pues regresando contigo, Sebastián, ¿cómo pasa esta transición de Wayra de ser pues, una aceleradora de startups y agarrar este enfoque nuevo que tienen de establecerse como Corporate Venturing as a Service? ¿Y qué representa eso? Sí, yo diría que va pasando como una evolución natural de lo que va ocurriendo en los mercados donde tú te desarrollas, ¿ya? Entonces, si nos ponemos en el contexto del año 2011, piensen que el gran referente del mundo emprendedor desde el sector público en Chile fue Startup Chile. Startup Chile nace a fines del año 2010. O sea, estamos hablando de que nace en un momento donde lo que se necesitaba era articular un ecosistema de startups que fuera ojalá mucho más rico del que había. O sea, si tú montabas una aceleradora el año 2009 o 2008, yo trabajé en mis inicios en una aceleradora, el tema de tener acceso a deal flow de startup era algo muy complejo. O sea, no había deal flow, no había startups en los mercados o no había un número suficiente que permitiera trabajar con ellas en un modelo que fuera virtuoso, que tú pudieras decir, oye, voy a crear un mecanismo que me permita acelerar de verdad. Y en ese sentido creo que la apuesta de Telefónica fue una apuesta pionera porque decidió instalar una aceleradora en ecosistemas donde quizás no había mucho espacio para hacer aceleración con una lógica de negocio en el corto plazo, sino que era un trabajo de instalar capacidades y un poco apostar, ¿ya? Entonces, yo diría que trabajamos el modelo aceleradora en 2-3 años y ya a esos 2-3 años nos dimos cuenta que las primeras empresas que habían pasado por nuestro programa, las primeras startups, ya estaban más maduras, tenían producto en el mercado, les estaba yendo bien, estaban creciendo, pero esas startups estaban en el mundo digital y no estaban agregándole valor a Telefónica. Y empezó ese proceso en que se hizo mucho más latente que la vinculación entre esas startups y el grupo tenía que producirse. Entonces, al principio nosotros éramos más agnósticos a la vertical o a que fuera valioso para Telefónica porque entendíamos que había que desarrollar el ecosistema digital. Pero ya cuando pasó un par de años, empezamos a migrar a este modelo más de Corporate Venture Capital, donde ya no le dábamos al partner, a la startup, un programa de aceleración como estos, como de libros, ¿cierto? Con mentores, con charlas, etcétera, etcétera. Sino que decíamos, mira,
utilicemos este financiamiento para apalancar una relación de negocio con Telefónica, porque el gran activo es Telefónica. O sea, cuando ya habían pasado 4 o 5 años, ya había disponibilidad de financiamiento desde el sector público, de otras aceleradoras. Entonces, lo que hicimos nosotros fue decir, ok, ya la fase de aceleración está cubierta, pasemos a la siguiente. Y esa siguiente fase era fase con un mecanismo de inversión un poco mayor, pero el valor ya no era en el startup, sino que en el scale-up. O sea, ya no necesitamos desarrollar startups, sino que necesitamos apalancar scale-up. Son lo que hoy día todavía es el gran desafío. Y cuando tú miras a una empresa que está entrando en fase scale-up, ¿qué necesita? Necesita dos cosas. Abrir nuevos mercados. O sea, necesita una cosa, crecer. Entonces la pregunta es cómo, ¿cierto? Uno, vía capital, y dos, que son complementarios, vía acceso a nuevos mercados. Y si tú te fijas, crecer de la mano de un corporativo, sobre todo si es una multinacional, tiene esos dos mecanismos. Tienes acceso a mercados, porque las multinacionales operan en muchos mercados, y tienes acceso a capital. Y ese nuevo Wire, ese 2.0, tenía eso. O sea, la propuesta de valor era inversión, internacionalización, desarrollo de negocios, crecimiento, más que aceleración. Entonces, fue una forma natural de ir siempre manteniéndonos, en el fondo, también competitivos, porque si no hubiéramos quedado en aceleración, tú ya tenías fondos públicos que te entregaban, en el fondo, rondas de financiamiento de $30,000, $50,000, sin equity, etcétera, etcétera. Entonces, no era competitivo. De alguna manera, siempre uno tiene que estar mirando qué es lo que viene y entender dónde tú te posicionas de una manera competitiva. Y lo que viene ahora es precisamente este fenómeno donde muchas otras corporaciones van a entrar en el juego del venture capital en etapas tempranas, por ejemplo. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿qué rol vamos a jugar en ese juego? Entonces, nosotros vimos el año 2017 que el tema corporate venturing era un tema prácticamente, que estaba prácticamente en cero en América Latina, y dijimos, ok, pongamos este tema en la agenda, desarrollemos conocimiento, generemos estos reportes que de alguna manera justifican que hoy día hay muchas empresas que lo estaban haciendo, pero ni siquiera le decían corporate venturing. Y creemos que lo que tiene que pasar en los próximos años es que este ecosistema se desarrolle mucho más, que se robustezca en industrias donde todavía quizás no ha explotado. Una de ellas, obviamente, es la industria ligada al mundo inmobiliario, pero también hay otras como el agro, el alimento. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un grupo de industrias donde esto ya está mucho más desarrollado y otras que son las que vienen, ¿cierto? Y yo creo que el tema inmobiliario es de los que vienen. Excelente, muchas gracias, Sebastián. Y ahora, Rubén, tú, corroborando un poco del tema, ¿por qué crees que los corporativos deberían de entrar al juego de corporate venture? Mira, cuando me haces esta pregunta estoy viendo algunas de las preguntas del público, ¿no? Entonces, ahí quiero redondearla rápidamente. Primero, lo que decía Sebastián, los corporativos les cuesta entrar, hay algunas compañías que lo hacen primero por un interés propio, un poco Orange, cuando hizo sus inversiones, lo hizo tratando de satisfacer, no una tesis de inversión, como se diría en la jerga, sino tratando de satisfacer una necesidad de que Orange necesitaba encontrar soluciones tecnológicas para algunas plataformas o algunos programas que tenían. Y cuando uno mira lo que pasa en las otras industrias, como dijo Sebastián, los bancos, ¿sí? En Argentina se armó un fondo Arfintech con 8 bancos que financiaron casi 20, 25 startups, fintech, que eran funcionales a los bancos. Lo que nosotros vemos, y esto lo hablo todas las semanas con varios grupos de promotores inmobiliarios de Latinoamérica, todavía no entienden la importancia del uso de la tecnología. Y a veces las startups tienen la culpa. ¿Por qué tienen la culpa o la responsabilidad? Primero porque van poco estructurados, se sientan ante un promotor inmobiliario o ante un VC, vienen con como ven las fintech que levantan 1, 2, 3, 5 millones de dólares, vienen y dicen quiero $1 millón para desarrollar mi plataforma. O sea, vemos que las startups no vienen bien formadas, no terminan de seducir a los promotores inmobiliarios, y hay alguien que ahí me hace la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Constructech y PropTech? No hay diferencia. Esto es PropTech, no es el vertical de la construcción, no es el vertical de la Inmotech, no es o sea, hay un solo, todo el mercado en el mundo se conoce como PropTech. Pero el problema es que en Latinoamérica las empresas que están en el sector todavía no entienden la importancia de incorporar la tecnología. Piensen que esta es una industria quilosada,
que mínimamente tiene 50 años de estancamiento. Y es como dijo Sebastián recién, hay algunas industrias como el campo que lo entendió, la logística que la entendió, y por defecto, la industria inmobiliaria o el real estate lo va a terminar entendiendo, porque si no se va a quedar fuera del negocio. Entonces, hoy estamos empezando a ver, y esta es una de las charlas, justamente, y esto que estamos hablando con Guaira fue un poco de los disparadores, que hoy podemos decir que somos más de 10 compañías junto con Orange, que estamos empezando a entender que hay que invertir en tecnología y que hay que apoyar a las startups. ¿Cómo las apoyamos? Abriendo las puertas, aportando capital, haciendo temas de innovación abierta, como dijo Sebastián, y hay que seguir madurando, pero hay que aprender de los grandes. Telefónica o Guaira es uno de los grandes, y por eso estamos tratando de crear cosas junto con ellos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el mensaje. Gracias, Rubén. Y ahora voy contigo, Sebastián. Ahora hablabas de la diferencia entre startups y scale-ups. ¿Cómo vemos hoy las startups en Latinoamérica, en tanto niveles de madurez? ¿Qué necesitarán de inmediato así como para escalar y crecer? Sebastián. ¿Te escuchó? Perdón, pero estaba justo contestando preguntas. Porque Sebastián está contestando. No, yo me río porque Sebastián está contestándole a las preguntas. Porque son buenas, perdón, Roberto, por ahí te cambiamos la dinámica, pero creo que hay muy buenas preguntas, ¿no, Sebastián? Claro, sí hay. Ahorita respondemos más las del público. Entonces, estaba ahí, estaba aprovechando. Oye, un poco cuáles son los desafíos para el mundo scale-up. A ver, yo creo que el principal es entender muy claramente cómo tiene que ser tu ruta de desarrollo y entender qué es lo que tienes que hacer para conseguir esa ruta de desarrollo, ¿ya? Y hay una pregunta que las empresas no se hacen, que es como, ok, como, ¿cuál es mi exit? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser mi exit? Y creo que una pregunta que uno se tiene que hacer, quizás no se la hace al principio porque está creando el producto y todo, pero cuando uno ya entiende hacia dónde va, tu empresa te tiene que hacer la pregunta de cuál es con mi exit. Quizás un exit no necesariamente implica vender tu empresa y es algo que a ti te gusta hacer y lo haces con pasión y quieres seguir con tu empresa para siempre. Eso es súper válido. Y puedes transformar tu empresa en una pequeña, mediana empresa, incluso puede crecer hasta ser una gran empresa. Pero eso va a implicar un camino. Y ese camino quizás va a ser el desarrollarte en un término meramente comercial, ¿ya? Pero si tu estrategia en realidad es ser adquirido o de alguna manera que las rondas de financiamiento permitan que tú en algún momento salgas y tengas capital disponible para convertirte en inversionista ángel o emprender nuevamente en otra startup, si tu estrategia es esa, la pregunta que uno debería hacer rápidamente es, ¿quién debería comprarme? ¿Ya? Y de alguna manera llegar a esa ruta con una planificación mayor. Lo que creo que es algo que pocas empresas están viendo, pocas startups están viendo, es que de aquí a creo que 5 años, la estrategia de exit debería ser una adquisición por un corporativo. O una estrategia de exit válida podría ser una adquisición por un corporativo. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué corporativo debería comprarme? ¿O qué corporativo debería comprar mi producto? ¿Ya? Esa reflexión, o comprar mi empresa. Y es súper válida la reflexión, porque al final, si tú miras el caso, por ejemplo, de Corner Shop, de alguna manera Corner Shop se asemeja mucho a lo que hace Flipkart, y Flipkart fue invertida por Walmart, y luego Corner Shop quiso ser invertida por Walmart. Entonces, al final del día, estos modelos como de buscar cosas que han funcionado en otros mercados y tratar de llevarlo a un mercado que de alguna manera es seguidor, como el mercado latinoamericano, también es una estrategia válida. Yo no digo que sea la única forma, pero estas preguntas son importantes para planificar tu crecimiento. Y en el mundo PropTech, donde probablemente hay poco involucramiento de tecnología, pero sí hay recursos disponibles en la industria, quizás el exit strategy es M&A. Y ese scale-up debería ser apoyado en inversionistas corporativos que entiendan de la industria o definitivamente buscar un exit vía compra. Pero ahí es fundamental que tú entiendas que crecer en esa industria tiene que ser de la mano con partners que ya están siendo incumbentes.
pero no cualquiera, que entienda que esto es relevante, ¿cierto? Y que no quiera comprarte para matarte, sino que quiera comprarte o invertir para que te desarrolle y de alguna manera tengan sinergia. Gracias, Sebastián. Rubén, ahora contigo, entrando a la vertical de PropTech. ¿Qué estamos pensando con esta vertical de PropTech desde Orange? ¿Qué visualizamos? Bien, yo entro de lleno porque además queremos respetar el horario más allá de que hay muchas buenas preguntas y Sebastián es altamente siempre dispuesto. ¿Qué es lo que estamos viendo desde Orange? En concreto, nosotros queremos crear un Corporate Venture Capital, abriendo la puerta a los angel, abriendo puertas a algunos family office e inclusive a otras corporaciones, a que tratemos de integrar un solo vertical y no disgregarlos. Nosotros venimos viendo ahora que hay una gran diferencia entre invertir en Corporate Venture Capital, un poco lo que dice Sebastián, tal vez podemos entrar en algunas startups o para adquirirlas definitivamente o para ayudarlas a tener esa escalabilidad que se necesita en Latinoamérica. Vemos que muchos Corporate Venturing están tratando de buscar otros aliados. Hemos estado hablando con familias que han invertido en startups PropTech y hoy se encuentran que no las han podido desarrollar, que es un poco lo que decía recién Sebastián. Dice, mira, yo entré en esta startup, me parecía interesante, creo que tiene futuro, pero mi mercado es, no sé, El Salvador, mi mercado es Colombia. ¿Cómo hago? Y no tengo ni tiempo ni recursos para hacerla crecer en toda Latinoamérica. Entonces, estamos empezando a encontrarnos que justamente esta tesis que nosotros planteamos de transformarnos en un referente para ayudar a compañías que están invertidas en PropTech y a las startups, empieza a tener sentido. O sea, en estos 6 meses que venimos trabajando, empezamos a encontrarnos de que nos dicen, ayúdennos a crecer o ayuden a que estas startups se desarrollen. Yo lo que veo que le falta a la industria es tener lugares donde probar, a las startups, perdón, es lugares donde probarse. No tienen lo que llamamos sandbox. Y acá es donde desde Orange también tenemos ese objetivo, ¿no? Transformarnos en un gran sandbox. Estamos en el país, después de Brasil, más grande de Latinoamérica, con casi 130 millones de habitantes, con una industria pujante, con 8 regiones, y creemos que muchas startups que por escalabilidad en Latinoamérica no tienen track record o no tienen tracción, si llegasen a un acuerdo con nosotros, podrían encontrar una oportunidad para desarrollarse y ayudar algunas a desarrollarse en coinversión o buscándole la forma de cooperación o todas las maneras que se puedan imaginar. Estamos atentos justamente a impulsar y a tomar esa aposta de liderar el ecosistema PropTech en Latinoamérica como una compañía privada. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias. Y pues por respetar el tiempo, yo creo que con esto cerramos. Salvo que, Sebastián, quieras agregar algo en temas de corporate venturing o de PropTech en específico. Pero pues agradecemos el tiempo, tanto tuyo como de Rubén, por haberse unido a este live session, a la 12ª edición. Creemos que sus comentarios y su expertise, la verdad, agrega mucho valor al tema, algo muy interesante y que de verdad, pues muy concurrente en el tema de real estate también. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Sebastián y Rubén, por acompañarnos el día de hoy. Yo tengo una... No puedo dejar de cerrar algo. Sebastián. Adelante, Rubén. No, porque me lo están preguntando ahí, me lo están preguntando recién por aquí. ¿Por qué está Guaira en esta charla? Entonces dije, ¿qué le digo? ¿Porque nos conocemos, Sebastián? No. ¿Por qué? Entonces alguien me decía, ¿pero qué ve Guaira en el PropTech? ¿Lo ve como un vertical para crecer? A ver, yo te diría que nuestro desafío hoy es entender cómo podemos aprender más rápido de otras industrias, ¿ya? También tiene que ver con cómo tú ves cómo va a ser el desarrollo futuro de lo que hoy día estamos haciendo. Y nuestro desarrollo futuro, como Guaira, está sin duda en el trabajo con partners, ¿ya? Esta área de partnerships que de alguna manera la hemos ido consolidando los últimos 3, 4 años, se hace como la pregunta de qué es lo que viene. Y qué es lo que viene, a mi juicio, es programas de Open Innovation, multiindustria o focalizado en industria con multipartners, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa esta industria, nos interesan otras también, pero en particular esta por el potencial que tiene y yo creo que la necesidad que existe de
ir incorporando tecnología y darle el dinamismo que quizás tienen otras industrias que ya vienen haciendo este tipo de cosas antes. Entonces, yo creo que al final a nosotros nos interesa porque queremos aprender más de esta industria, queremos aportar lo que sabemos de innovación abierta, de corporate venturing, y ver si en esa relación, en ese trabajo colaborativo con partners como Orange, por ejemplo, podemos inventar cosas nuevas interesantes. Un poco ese es el desafío. ¿Qué cosas nuevas podemos inventar que no estén hechas en esta industria con partners que saben de la industria y crear cosas nuevas, crear proyectos, crear iniciativas, invertir en nuevas startups, entender mejor el mundo PropTech, ver cómo podemos competitivamente tener un rol que jugar ahí? Nos interesa eso, yo creo. No sé si respondo a la pregunta. No, sí, ampliamente. Roberto, no sé si tenemos algo más, y si no, bueno, yo saludo, muchas gracias, quedamos con los linking y con las preguntas abiertas, ¿no? Claro, así es. Aquí pueden ver, aquí tienen los correos de ambos panelistas. Si tienen alguna duda puntual, los pueden contactar ahí. Cualquier otra duda acerca de Orange, de nuestras iniciativas, nuestros servicios, con mucho gusto les podemos atender sus dudas en nuestro correo ventures@orange-inv.com. Y pues aprovecho para invitarlos a la segunda edición de The Real Estate Game, Be a Player Not a Spectator. Es otro de nuestros cursos que estamos impulsando desde Orange Academy, versión 2 mejorada en digital en línea. Se cubrirán distintos temas de introducción en el real estate, temas de mercado, temas de innovación, finanzas y capital humano. Entonces, si gustan, pueden entrar a nuestras redes sociales de Orange y ahí pueden encontrar más información de registro. Se llevará a cabo el día 26 y 27 de junio, o sea, la próxima semana. Entonces, de nuevo, muchas gracias a los panelistas y cualquier otra duda, estamos a la orden. Muchas gracias. Seba, seguimos en contacto hablando de otros temas. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, Chau, chau. muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego.